Vamos a continuar hablando de la Escuela de Pintura Valenciana del 19 y vamos a hablar hoy de Salvador Tuset y de Antonio Gisbert. Estos pintores quizá no sean los más conocidos ni los más importantes, pero creo que merecen un espacio en nuestras clases, entonces vamos a dedicar un rato a recordarlos. Salvador Tuset, a los 15 años de edad, ya se matriculó en la Escuela de Bellas Artes de San Carlos de Valencia y cuando terminó sus estudios tuvo una beca para marchar a la Academia de Roma. Allí se encontró con compañeros como José Capuz, como Tomás Murillo y como José Benlliure, de los que tuvo gran relación y grandes aprendizajes. Aquí vemos una imagen del pintor Tuset, y aquí vemos otra imagen también del pintor Tuset, son autorretratos que realizó él. Esto es uno de sus libros donde se editaron no hace mucho todas las obras del pintor Tuset, porque ya hemos dicho que realmente su reconocimiento ha sido más bien un poco tardío. Esta es la calle que Valencia le dedica al doctor Tuset y este es también uno de los catálogos de una de sus exposiciones, que te digo que no han sido ni muy abundantes ni muy frecuentes. ¿Cuáles son los temas que tomará él? Pues las obras del Salvador Tuset van a ser un poco las de todos los pintores de la escuela valenciana, es decir, que todos ellos van a hacer retratos y en el caso del Salvador Tuset van a ser muy modernistas. También eran retratos realistas, sobre todo retratos de mucho de su familia, de sus hijas, de su mujer. Es un hombre muy familiar y que hace muchos retratos familiares. También hace pintura costumbrista de paisaje, hace algunos desnudos. Luego lo que quizás se le conoce más es porque pintó los techos del Ayuntamiento de Valencia, del Salón de las Lámparas, y esto que fue inaugurado por el rey Alfonso XIII, y quizás lo que más recuerdo tenemos de él y por lo que más se le conoce. Bueno, pues dentro de sus retratos familiares, que como digo van a ser muy bellos, vamos a encontrar muchos de su esposa. Por ejemplo, esto es un retrato modernista, completamente modernista, de sus hijas interpretando una pieza musical. Es decir, que la composición, el tema, la iconografía, la iconología es típicamente de un cuadro modernista. ¿Cuál también podríamos catalogar este? Es una joven, una de sus familias suyas, porque ya digo que la mayoría de sus retratos se dedicaban a su familia y delante de una ventana pues haciendo labores. Aquí tenemos a otra que se está... Esto lo vamos a ver con muchísima frecuencia. Cuando la mujer delante del tocador, componiéndose su peinado, componiéndose sus trajes. Aquí vemos a su esposa sentada, una foto muy bella, me parece muy bonita, donde el contraste entre el oscuro de su vestido y la pared blanca le dan una gran luminosidad. Otro de sus cuadros típicos de labores domésticas, con una luz lateral muy propia del barroco holandés. Y tenemos siempre lo que decíamos antes, las mujeres delante del tocador, acicalándose, pues van a ser un detalle iconográfico muy propio del pintor Tuset, que además ya digo que pinta casi exclusivamente imágenes de mujeres. Una valenciana, aquí vemos con más detalle a la valenciana, otra de valenciana también poniendo los pendientes, sentada frente a un espejo. Luego también tiene retratos más realistas y más modernos, podríamos decir. Este es un retrato de una gitana que realmente pues en él la fuerza y la psicología y el carácter son mucho mejor apreciados. Este a mí me parece moderno, tan moderno que tuve que revisar que era del maestro Tuset, porque a veces no lo creía. Es decir, la sombreado de las gafas, el brillo que le da a la cara, es decir, la pose de la muchacha, es decir, que es un retrato que más bien parece de después de 1900, cuando él lo pinta. Este es un retrato costumbrista, ya más a la moda del momento, donde aparecen una pareja de ancianos que están en casa, pues, tomando su desayuno. Esto es un grupo de músicos que están interpretando, pues, los músicos mayor parecen aficionados, una banda de un pueblo que están ahí, pues, interpretando su música. Es muy austera de color, es una paleta muy sobria, tan solo utiliza los tonos de marrón y realmente, pues, da una sensación como de carencia de luz, pero de luz ya no solo exterior, sino también no sé, como una cierta pobreza en este grupo musical. Estos son el costumbrismo religioso, que va a ser muy frecuente
el maestro Benlliure, pero que también se va a encontrar en alguna obra del maestro Tusset. Aquí tenemos, por ejemplo, la imagen de un santo, y digo que es un santo porque está con el nimbo, está coronado con el nimbo, y está pues mirando al cielo con una gran devoción. Esta es una clavariesa que lleva una especie de búcaro con flores y una azucena, pues seguramente se va a trasladarla a algún altar o va a participar en alguna procesión. También hizo paisajes, y este es un bello paisaje, muy bello paisaje, con una profundidad muy bien trazada, con esta curva y con este fondo azulado que le da profundidad a la composición. Este es otro paisaje también de una plaza, con un mercado donde la luz se ve reflejada en los tenderetes que hay en medio de la plaza. Es decir, que está muy bien estructurada, tiene una profundidad muy bien lograda, realmente es un bello paisaje urbano. Esta es una vista de río Turia, a su paso por Valencia. Estos son unos paisajes ya muchísimo más modernos del maestro Tusset, donde la pincelada se aplana, se hace mucho más grande, se hace mucho más post-impresionista, es decir, que realmente pues ya el icono va perdiendo su forma característica, y aunque sigue siendo un cuadro impresionista, pues está camino de la pintura expresionista. Este es un cuadro puntillista donde podemos apreciar la parte inferior pues muy bellamente conseguido en su colorido, pero donde el objeto va perdiendo, el icono va perdiendo su nitidez. Otro paisaje del maestro Tusset. Este es un bellísimo paisaje con un sombreado y un colorido nuevo, un poco subjetivo. Es decir, vemos cómo va avanzando en su manera de realizar pintura. Empezó con unas pinturas modernistas y está caminando hacia un postimpresionismo o hacia casi un expresionismo. Como lo vemos también aquí, en este paisaje, donde los colores pues, se muestran una gran maestría. Perdón, ya lo habíamos visto. Y aquí vemos otra vez un paisaje de los jardines de Montfort de Valencia, donde la primera figura pues, está más bien esbozada. Este es uno de sus desnudos, donde se puede contrastar la blancura de la sábana con la pincelada plana del desnudo de la modelo. Bueno, además ya hemos dicho que se le conoce mucho por los techos del Ayuntamiento de Valencia, donde hay unas alegorías a la tierra, al cielo y al mar valenciano. Es el salón que se llama de las lámparas, unas 3 lámparas de Bohemia lo decoran. Luego tiene unos techos donde aparecen unos tondos, donde se hace alusión a la riqueza de nuestras tierras, en tanto su riqueza en el mar, su riqueza en el aire y su riqueza en la tierra. Es decir, una alegoría. Estas pinturas las inauguró, como hemos dicho antes, el rey Alfonso XIII en una de sus visitas a Valencia. Bueno, pues y ahora vamos a hablar de un pintor histórico, Antonio Gisbert. No digo porque eligiera historia, sino porque fue un pintor que pintó historia. Hay en el pintor Gisbert una especie de contraposición entre sus ideas. Fue un hombre progresista desde el punto de vista político, era un hombre liberal, que de hecho fue el pintor de cámara del único rey que hubo liberal y que firmó la Constitución en España, que fue Amadeo de Saboya, y era un hombre, digo, de ideas progresistas, pero se dedicó mucho a la pintura histórica, y siempre pintando cuadros de historia que ponían de manifiesto sus ideas liberales, pero en cambio fue un poco reaccionario a la elección de temas. Ahora veremos que le gustan mucho los temas palaciegos, los temas, y es muy poco avanzado en cuanto a sus técnicas pictóricas. Bueno, pues ya hemos dicho que hace una transición entre el romanticismo y el realismo, pero no pasando de ahí. Estudió en la Academia de San Fernando, alumno de los Madrazo, tanto de José como de Federico Madrazo. Y en esta pensión en Roma, pues fue muy fructífera para él, y fue el primer director del Museo del Prado, estando como rey Amadeo de Saboya. Eran amigos, porque cuando Amadeo de Saboya llega a España, se encuentra que Prim ha muerto, que era el que lo protegía. Prim ha muerto, y entonces él se encuentra solo, y ni habla español, ni conoce nada de España. Entonces Antonio Gisbert le sirvió un poco como de intérprete, de amigo y de compañero, y lo nombró pues director del Prado. Entonces fue el que me encargó a nuestro pintor el traslado de las pinturas de la Quinta del Sordo de Goya hasta
el Museo del Prado. Es decir, que fue el que, hablando con Martínez Cubells, le hizo responsable del traslado de estas pinturas de tantísimo valor que se iban a destruir porque realmente estaba un plan urbanístico, iba a cargarse esta zona de Madrid. Bueno, pues aquí tenemos la imagen de un autorretrato suyo, vamos con un dibujo donde se encuentra un hombre de cierta prestancia. Nació en Alcoy, es un pintor alcoyano, y Alcoy es una tierra de grandes pintores. Por ejemplo, Sala era de Alcoy, y el modernismo alcoyano fue maravillosamente estupendo, muy catalán, porque por la industria que había de telas en Alcoy, pues estaba muy relacionado con el mundo catalán. Y además fue, desde la prehistoria, un centro de un poblado desde muy antiguamente. Se han encontrado yacimientos prehistóricos importantes en Alcoy. Este es el rey, Amadeo de Saboya, el rey que tuvo el honor o la suerte o la casualidad de estar muy cerca de Antonio Gisbert, por lo que decíamos, porque Antonio Gisbert hablaba italiano muy bien, había estado en Roma en la escuela de San Pedro y Montorio, y entonces pues encontró pues, con él un amigo. Aquí tenemos uno de sus cuadros. Aquí habla de la llegada de los puritanos a América. ¿Esto qué significa? Pues esto fue la llegada de un grupo de creyentes un poco radicales que van a llegar y que todavía son los Amis ahora en América. Todavía están en este grupo son normalmente protestantes los que llegan con estas ideas a poblar la zona pues la zona de Boston, la zona del Atlántico, la zona muy progresista industrialmente y económicamente americana. Bueno, pues aquí describe la llegada de estos puritanos a América, con una técnica, como ya vemos, una técnica muy plana, con una pincelada muy previa al impresionismo, donde la pincelada suelta apenas no se ve nada. Es decir, que es un hombre que realmente desde el punto de vista pictórico es más bien antiguo que moderno, y va a ser quizá dentro de los pintores del XIX los que en ese sentido menos avancen. Aquí tenemos otro tema muy importante para él, que es la muerte de los comuneros. Los comuneros eran, junto con los agermanados en Valencia, en Castilla, aquellos que se enfrentan al rey Carlos V cuando llega a tomar posesión de nuestra corona, y lo que realmente viene es a saquear los fondos de los españoles para llevarlos y poder comprar a los príncipes alemanes y poder ser emperador cuando su abuelo Maximiliano murió. A esta reforma fiscal, a esta intención de Carlos V de ser rey absoluto, pues se van a enfrentar tanto en la región de Valencia, las germanías, como en Castilla, los comuneros, y él va a pintar aquí cómo los comuneros que han perdido, por supuesto, la batalla en Villalar van a ser condenados a muerte por las tropas del emperador Carlos V. Este es otro cuadro que también habla, es muy interesante la historia que cuenta, porque realmente lo que nos va a contar va a ser la presentación de María de Molina a su hijo Fernando IV a las Cortes de Castilla. Esta historia tiene la antigüedad de la época de Alfonso X el Sabio. Alfonso X el Sabio, en sus partidas, había hecho unas leyes según las cuales pues tenía que terminar con la antigua forma de gobierno. Es decir, siete partidas, o bien el libro de las leyes, fue una modernidad en las leyes españolas. Entonces, hasta entonces, cuando el rey moría, le heredaba el primogénito. Y cuando el primogénito moría, el segundo, el hermano que quedaba vivo. Bueno, pero el rey considera que no debe ser así, sino que tiene que haber una línea sucesoria distinta. Pues si el heredero muere, entonces le heredaría a su hijo. Y esto es lo que realmente, pues, él quería dar una visión unitaria y más central que la de lo anterior, que había sido más nobiliaria, es decir, una ley escrita, más que una ley de costumbres. Bueno, entonces determina esto, que a la muerte a su muerte le dará su primogénito, y en el caso de su primogénito muera, le va a heredar el hijo de este. Bueno, pues en estos momentos muere Fernando de la Cerda, que es el primogénito de Alfonso X el Sabio, y entonces él nombra, el rey vivo todavía, Alfonso X el Sabio, nombra a su nieto heredero. Pero su segundo hijo, Sancho, se enfrenta a él, y entonces consigue heredar él la corona a la muerte de Alfonso X el Sabio. Él consigue la corona. De esta manera, pues es que en España va a haber dos bandos, unos que serán pro Fernando y otros que serán pro Sancho. Bueno, pues Sancho se casa con doña María de Molina, y entonces tenemos este cuadro que os voy a mostrar, en el cual doña María de Molina lo que está haciendo es presentar a su hijo como
futuro rey a las Cortes de Castilla y de Valladolid. Sancho muere pronto y entonces doña María de Molina va a ser regente. Entonces, como regente, ella ve que el futuro de su hijo como rey no es muy claro, y entonces decide presentarlo a las Cortes de Castilla en Valladolid para que, de esta manera, un poco pues afianzar la herencia de su hijo, de su padre, no cumpliendo las normas de las 7 partidas que había dictado su suegro, el rey Alfonso X el Sabio. Bueno, pues las 7 partidas es una desde el punto de vista de la historia de España, porque van a ser el principio de la modernidad. Vamos a pasar de la ley constitucional y de la costumbre a la ley escrita. Vamos a tener una ley uniforme para todos los territorios de la península, y realmente pues esto fue muy importante, este código de leyes, este libro de las leyes que se llamó Las 7 partidas, que escribió Alfonso X Sabio. Bueno, otro de los temas que va a tratar nuestro amigo Gilbert, dentro de su amor por la libertad, dentro de ser un pintor que ama la libertad, una persona que está por las Cortes de Cádiz, va a ser Torrijos. ¿Quién es Torrijos? Torrijos es un general que ha estado al servicio de Fernando VII, pero se dio cuenta que Fernando VII nunca iba a ser un rey constitucional, y entonces se levanta contra él. Estando en el norte de África, atraviesa el estrecho, pero una emboscada lo recoge en las playas de Málaga y lo fusilan de una manera tremendamente cruel. Aquí vemos a la cara de nuestro general Torrijos, un hombre engreído, un hombre fuerte, un hombre con gran orgullo y con gran creencia, por lo que él cree que tiene que defender, un gran liberal. Aquí está un grupo de los que la acompañan en la muerte, es decir, que todos la fusilan a él y a todos los que la acompañan en su intento de ataque a la monarquía de Fernando VII. Ahí vemos un detalle, porque unos de ellos se quisieron tapar los ojos para morir, y algunos otros no quisieron. Están reconfortados por estos sacerdotes, por estos monjes, pero algunos de ellos quisieron encontrar la muerte de frente, como el mismo general Torrijos. Aquí vemos otro grupo. Como vemos, pintura de gran calidad, pero pintura, podríamos decir, anterior a la vanguardia, anterior al cambio de técnica. Todavía pintura plana, que se puede decir que será pintura neoclásica prácticamente. Este es un detalle muy importante que habla de la historia del rey Amadeo de Saboya. Él es buscado por Prim como un rey que va a firmar la Constitución de Cádiz, y cuando llega a Madrid, ese mismo día, un grupo terrorista asesina al general Prim. Y aquí tenemos la escena en la cual el rey se encuentra a su valedor muerto el día que llega a Madrid. Por eso decíamos que su soledad es muy grande y tiene que recurrir a la amistad de Antonio Gisbert, porque además es que no habla ni siquiera español. Bueno, pues Antonio Gisbert además hizo algunos retratos. Todo va a ser muy clásico en la pintura de Antonio Gisbert. Aquí tenemos un autorretrato suyo en el estudio donde él trabaja. Este es otro autorretrato también en su estudio, o bien en su despacho, donde está revisando sus apuntes, y donde vemos en la pared colgadas cuadros de Rafael, de Leonardo, que de alguna manera se han indicado cuáles eran sus maestros más preferidos. Aquí vemos a Luisa Fernanda de Borbón, que es la hermana de Isabel II, la duquesa de Montpensier. Ella es hija de Fernando VII, hermana de Isabel II y además la madre de María de las Mercedes, la primera esposa por un año de Alfonso XII, la que murió trágicamente por una tifoidea y dejó al rey como muy tremendamente triste. Estaba casada con el duque de Montpensier, que era un enemigo feroz de su hermana, de Isabel II. Bueno, pues esta fue la segunda hija de Fernando VII y de Cristina de Borbón. Os decía que es un pintor un poco reaccionario en cuanto a la iconografía, a la técnica, a la iconología. Le gustan mucho estas pinturas un poco reaccionarias y un poco antiguas del mundo de principios de siglo. Es decir, que no quiere hacer experimentos ni pinta mucho paisaje. Cuando lo hace, también lo hace de una manera bastante poco progresista. Es decir, que desde el punto de vista político es un hombre muy progresista, desde el punto de vista artístico no lo es en absoluto. Y estas pinturas que son, ya digo, pertenecientes a la época francesa de principios del 18, pero no finales del 18. Los retratados también acusan esta forma de pintar, con esta pincelada plana, con esta
este poco interés por las nuevas modas que están llegando a la pintura desde Francia y que él permanece ajeno a ellas. Esto es uno de sus paisajes, ya digo, también en el paisaje vamos a observar esto, una cierta reacción a la inmovilidad artística y una cierta reacción a la actividad política de este pintor, que se ha hecho famoso por el cuadro de Torrijos y por sus cuadros de historia, que era porque de alguna manera reflejó muy bien la historia que quiso contar, y por su amistad con el rey Amadeo de Saboya. Bueno, pues ya hemos un poco más en este devenir por la historia de nuestra pintura del 19, ya nos queda poquito y terminaremos con Sorolla muy próximamente. Muchísimas gracias y hasta el próximo día.